¿Te imaginas descubrir que la mujer que te humilló en público es, en realidad, tu madre biológica? Sari, atrapada entre su vida sencilla y un vacío emocional, encuentra una verdad que cambiará su destino. Acompáñala en un viaje de redención, reconciliación y autodescubrimiento. Suscríbete y activa la campanita para no perderte historias como esta. La mañana era calurosa en el bullicioso mercado de Tanaj Abang, Jakarta. Los puestos estaban llenos de frutas tropicales, verduras frescas y artesanías, mientras los aromas de especias se mezclaban con el humo de la comida que se estaba preparando en los puestos. Sari se ajustó el sencillo pañuelo en la cabeza, sintiendo el calor abrasador, mientras llevaba una bandeja con paquetes de frutas que su madre adoptiva había recogido por la mañana. Vivir en una gran ciudad era un desafío constante, y el mercado era el único lugar donde podía intentar vender la cosecha para asegurar que su pequeña familia tuviera ingresos. Sin embargo, la gente allí no era más amable que en las calles de Jakarta. Miradas despectivas seguían sus pasos, especialmente de los clientes ricos que acudían al mercado. Recuerda suscribirte y dejar tu like para traerte videos como estos. En medio del bullicio, Kartika, una mujer de mediana edad con una apariencia impecable y una actitud arrogante, se movía rápidamente entre los puestos como propietaria de una de las cadenas hoteleras más grandes de Indonesia. Kartika estaba allí solo para ver cómo trabajaban los proveedores locales mencionados por su asistente. Con su estilo elegante y su aura de poder, parecía fuera de lugar en medio del ajetreo del mercado, donde su riqueza y éxito eran su mayor escudo. Sin embargo, detrás de su rostro firme había una sombra de vacío que nunca podía llenar. Sari, esforzándose por mantenerse en equilibrio entre la multitud de compradores y vendedores, seguía buscando oportunidades para vender sus frutas. Mientras intentaba acercarse a uno de los puestos más concurridos, perdió el equilibrio por un momento y, sin querer, chocó contra una mujer que pasaba, haciendo que uno de sus paquetes de frutas cayera al suelo. El corazón de Sari latía con fuerza al darse cuenta de quién era la mujer frente a ella. Con una actitud superior y claramente enfadada, Kartika la miró como si Sari fuera un insecto que quería aplastar. «No tienes cuidado. Mira por dónde caminas», dijo Kartika, su voz llena de desprecio. Sari, temblando y tratando de mantener su dignidad, intentó responder, pero antes de que pudiera terminar su frase, Kartika la interrumpió con un gesto brusco. «Debería haber algo que impida que personas como tú interrumpan a los que realmente están ocupados». Las palabras de Kartika cortaron como un cuchillo. Los ojos de Sari comenzaron a llenarse de lágrimas, pero las contuvo, deseando solo desaparecer. Se alejó lentamente, sintiendo la injusticia de la situación. «Solo estoy tratando de vender mis frutas», pensó con amargura. Por otro lado, Kartika seguía molesta por el breve encuentro, dirigiéndose hacia la salida del mercado. A pesar de que había ignorado el incidente, había algo que la inquietaba. Esa noche, mientras estaba en casa con su madre adoptiva, Sari ya no podía contener las lágrimas. Su madre, con la sabiduría de una madre, notó su estado emocional. «¿Qué sucede, Sari?», preguntó suavemente, sentándose a su lado en el porche de su hogar sencillo. «Tuve un mal día en el mercado», respondió Sari, sintiendo que no podía compartir completamente lo que había pasado. A medida que los días pasaban, Sari intentaba distraerse ayudando a su madre con su pequeño negocio en el mercado, pero la pregunta sobre su origen seguía acechando en su mente. Siempre había sabido que era adoptada. Sus padres adoptivos nunca habían ocultado ese hecho, pero tampoco hablaban mucho sobre lo que había sucedido antes de que llegara a sus vidas. La única información que tenía era que había sido encontrada cuando era un bebé, abandonada cerca de una clínica en Bali, envuelta en una simple manta.
Recuerda suscribirte y dejar tu like para traerte videos como estos. Sari decidió que era hora de buscar pistas sobre su pasado. Pasó horas revisando cajones y armarios en casa, buscando documentos antiguos o fotos que pudieran dar alguna pista sobre su origen. Solo encontró algunas fotos de su infancia, pero ninguna de cuando era un bebé. Todo parecía comenzar desde que vivía con su madre y su padre adoptivos. Una tarde calurosa, mientras ayudaba a su madre a organizar viejas cajas con documentos familiares, Sari encontró algo que llamó su atención. Un pequeño papel amarillento, escondido entre otros documentos que parecían sin importancia. Su corazón se aceleró. ¿Qué es esto?, pensó mientras sostenía el viejo documento de adopción. ¿Por qué nunca le habían mostrado esto antes? El documento decía que había sido encontrada en una clínica privada, envuelta en una manta sencilla. Estaba escrito que se había buscado a sus padres biológicos, pero nadie pudo proporcionar respuestas. Sari escuchó atentamente, pero su corazón estaba inquieto. ¿Cómo había llegado allí y por qué nadie la había buscado? Las preguntas se acumulaban en su mente. Su madre adoptiva, al ver su expresión, simplemente negó con la cabeza, con una mirada triste. «No tengo más respuestas, Sari». Sari sintió un nudo en su garganta. Sabía que encontrar la verdad sobre su pasado era algo que debía hacer. Su vida hasta ese momento había estado construida sobre un vacío y no podía seguir ignorando el llamado de la verdad. «Oye, recuerda quedarte hasta el final y activar la campanita para no perderte nuevas historias». Decidió que debía ir a Bali, a la clínica donde había sido abandonada, y descubrir lo que había sucedido. Era un viaje que no podía evitar. Bali sería el punto de partida de una nueva fase en su vida, donde su pasado oculto se revelaría de una manera que nunca había imaginado. Mientras tanto, en Bali, Kartika estaba lidiando con sus propios problemas. La mujer, que siempre había tenido el control de su vida y negocios, sentía que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. Después de su encuentro con Sari, no podía dejar de pensar en la joven. Había algo en su mirada que la perturbaba, algo que la hacía recordar un pasado que prefería olvidar. Mientras revisaba documentos en su oficina, un nombre conocido apareció entre los papeles. La clínica donde había dado a luz. Su corazón se aceleró. Había sido años desde que había pensado en ese momento, un recuerdo doloroso que había decidido enterrar. La verdad sobre su hija, que supuestamente había muerto al nacer, la atormentaba. ¿Podría ser que todo lo que le habían dicho era una mentira? La idea de que su hija pudiera estar viva la llenaba de confusión y esperanza. Días más tarde, el equipo legal de Kartika presentó un informe que revelaba irregularidades en uno de los contratos antiguos de la cadena hotelera. Descubrieron que la clínica donde había dado a luz estaba involucrada en un escándalo. El nombre de la clínica hizo que su piel se erizara. Era el mismo lugar donde le habían dicho que su bebé había muerto. Con un creciente sentido de urgencia, Kartika decidió investigar más. Contactó a su equipo de confianza y les pidió que investigaran todos los detalles sobre la clínica, especialmente durante el tiempo en que ella estuvo allí. Mientras tanto, Sari llegó a Bali, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. La decisión de venir a esta isla no había sido fácil, pero desde que encontró el documento de adopción, su deseo de descubrir su pasado se volvió abrumador. Al caminar por las calles, aunque los paisajes eran hermosos, su corazón estaba lleno de miedo por lo que podría encontrar. Finalmente llegó a la clínica. Era un edificio viejo y descuidado, muy alejado de las zonas turísticas. Se sentía como si el tiempo hubiera dejado su huella en las paredes desgastadas. Al entrar, fue recibida por una enfermera mayor que, a pesar de su cansancio, irradiaba amabilidad. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó la enfermera con una sonrisa tenue.
Sari se tomó un momento antes de responder. Estoy buscando información sobre mí. Fui dejada aquí cuando era un bebé. La enfermera la miró con comprensión y asintió. Muchos niños han pasado por aquí. Permíteme buscar en nuestros registros. Mientras la enfermera revisaba los documentos, Sari sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué descubriría? ¿Sería capaz de enfrentar la verdad? Finalmente, la enfermera encontró algo. Aquí está, dijo mostrándole un registro. Sari se inclinó hacia adelante. Su corazón se detuvo. En el documento se mencionaba que había sido registrada como fallecida. La confusión y el dolor la invadieron. ¿Cómo es posible?, preguntó, su voz temblorosa. La enfermera la miró con tristeza. A veces los registros pueden ser erróneos. Sari salió de la clínica sintiéndose desorientada. El viento caliente de Bali le rozó la piel, pero apenas lo sintió. La revelación de que su madre, Kartika, había creído que estaba muerta la dejó aturdida. Mientras tanto, Kartika, al enterarse de la investigación sobre la clínica, se sintió cada vez más inquieta. Las irregularidades en los registros comenzaron a hacerle cuestionar todo lo que había creído sobre su pasado. Ambas mujeres estaban a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. La conexión entre Sari y Kartika estaba a punto de revelarse, y con ello el dolor de años de separación y secretos finalmente comenzaría a desmoronarse. Sari se preparaba para el encuentro inevitable con Kartika, la mujer que la había humillado. Sabía que debía enfrentarse a su madre biológica, pero el temor la invadía. ¿Cómo podría hablar con la mujer que la había despreciado tan cruelmente? En su mente, el recuerdo de ese encuentro en el mercado la perseguía. Sin embargo, la verdad estaba a la vista y no podía ignorarla. Finalmente el día del encuentro llegó. Sari se encontró frente al lujoso hotel donde Kartika se alojaba. El mar azul se extendía ante ella, pero su corazón estaba lleno de ansiedad. Cuando Kartika entró al café, la atmósfera cambió. La mujer, con su porte y confianza, parecía imponente. Pero cuando sus miradas se encontraron, hubo un momento de duda en los ojos de Kartika. Sari tomó aire y se armó de valor. «Debemos hablar», dijo, su voz temblorosa pero firme. Kartika, intrigada pero manteniendo su distancia, la miró. «¿Sobre qué?». Sari comenzó a hablar, revelando la verdad que había encontrado. «Soy tu hija. Fui dejada en una clínica en Bali cuando era un bebé». El silencio que siguió fue abrumador. Kartika no podía procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», susurró, su rostro pálido. Las emociones comenzaron a desbordarse. Sari sintió que el dolor y la confusión se apoderaban de ella. «No sé cómo enfrentar esto», dijo Sari, las lágrimas brotando de sus ojos. Kartika, por su parte, comenzó a llorar. La fortaleza que había mantenido durante años se desvaneció. «Pensé que te había perdido para siempre», dijo Kartika entre sollozos. Ambas mujeres, ahora unidas por la verdad, comenzaron a enfrentar el dolor de su separación. El camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero ambas estaban dispuestas a intentarlo. La revelación de su conexión no solo cambiaría sus vidas, sino que también marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en sus historias. Con el tiempo, Sari y Kartika comenzaron a sanar las heridas del pasado. Aunque el dolor seguía presente, la conexión que habían descubierto les dio la esperanza de construir una nueva relación, una donde el amor y el perdón pudieran florecer. A través de sus encuentros, ambas aprendieron sobre la importancia de la familia y el poder del perdón. Aunque el camino hacia la reconciliación fue difícil, estaban decididas a no dejar que el pasado definiera su futuro. Me gustaría hacer una pausa para recordarte que puedes dejar tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Sigamos.
A través de sus encuentros, ambas aprendieron sobre la importancia de la familia y el poder del perdón. Sari y Kartika comenzaron a compartir sus vidas, sus historias y sus sueños. Sari, con su espíritu resiliente, le mostró a Kartika lo que significaba vivir con humildad y luchar por lo que uno quiere. A su vez, Kartika, con su experiencia y recursos, le ofreció a Sari oportunidades que nunca había imaginado. Con cada reunión, las barreras emocionales que habían construido a lo largo de los años comenzaron a desmoronarse. Hablaron de sus miedos, de sus inseguridades y de las decisiones que las habían llevado a ese momento. Kartika se dio cuenta de que había estado huyendo de su pasado, tratando de olvidar la pérdida de su hija, mientras que Sari había estado buscando respuestas y un sentido de pertenencia. Decidieron hacer un viaje juntas a Bali, el lugar donde todo había comenzado. Ambas sentían que era el momento adecuado para enfrentar el pasado y buscar respuestas sobre lo que realmente había sucedido. En la clínica donde Sari había sido abandonada, buscaron más información. La enfermera que las había recibido anteriormente les mostró registros y documentos que habían estado ocultos. A medida que revisaban los archivos, encontraron detalles que revelaron que Sari había sido parte de un escándalo en la clínica. Había bebés que, según los registros, habían sido dados por muertos, pero que en realidad habían sido vendidos a familias adoptivas. La revelación fue impactante y dejó a ambas mujeres atónitas. ¿Es posible que haya más niños como yo?, preguntó Sari con la voz temblorosa. No lo sé, pero tenemos que investigar más, respondió Kartika, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Decidieron trabajar juntas para desentrañar la verdad. Contactaron a periodistas y abogados para que las ayudaran a investigar el escándalo. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que su relación se volvía más fuerte. Kartika comenzó a abrirse sobre sus propios traumas y miedos, y Sari aprendió a confiar en su madre biológica. Las semanas se convirtieron en meses y su vínculo se profundizó. Sari comenzó a ver a Kartika no solo como la mujer que la había despreciado en el mercado, sino como su madre, que había sufrido y luchado por su vida. Kartika, por su parte, comenzó a ver a Sari como la hija que había perdido, y el amor que sentía por ella creció cada día más. Finalmente, después de muchas investigaciones, lograron exponer el escándalo de la clínica. Las autoridades tomaron medidas y muchas familias que habían sido engañadas comenzaron a recibir respuestas. Sari y Kartika se convirtieron en defensoras de los derechos de los niños adoptados y trabajaron para garantizar que ninguna otra familia sufriera lo que ellas habían pasado. En medio de todo esto, Sari comprendió el poder del perdón. A pesar de la humillación que había sentido en el mercado, decidió dejar atrás el rencor. Kartika, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por su comportamiento y por haberla rechazado. Sari aceptó su disculpa y ambas se abrazaron, sintiendo que el peso del pasado finalmente se estaba levantando. Con el tiempo, Sari y Kartika comenzaron a construir una nueva vida juntas. Abrieron un pequeño negocio en Bali, donde combinaban la cultura local con la hospitalidad. Sari se convirtió en una empresaria exitosa, utilizando sus experiencias para ayudar a otros en situaciones similares. Ambas viajaron por el mundo, compartiendo su historia y ayudando a otros a encontrar sus propias verdades. El vínculo entre madre e hija se volvió inquebrantable, y aunque el camino no siempre fue fácil, sabían que podían enfrentarlo juntas. La historia de Sari y Kartika es un recordatorio de que, aunque el pasado puede ser doloroso, siempre hay espacio para el perdón y la redención. A veces, las conexiones más profundas se encuentran en los lugares más inesperados, y el amor puede florecer incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Ambas aprendieron que el verdadero significado de la familia no se mide solo por la sangre, sino por las experiencias compartidas,
el apoyo incondicional y la capacidad de sanar juntos. La vida les había dado una segunda oportunidad y estaban decididas a aprovecharla al máximo, abrazando cada momento con gratitud y amor. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos videos. Nos vemos en la próxima.